Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, donde dice: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La justicia divina se manifiesta sobre todo aquel que se rebela pecaminosamente contra Dios, desde las potestades superiores, a quienes hizo referencia en el texto anterior, a los hombres que llama también impíos en el mundo antidiluviano. El juicio del diluvio no fue literalmente enviado por Dios, ya que este juicio fue un verdadero cataclismo de la misma raíz que diluvio. Nótese que este juicio fue debido a la pecaminosidad del hombre. Sin duda alguna, la lectura del entorno social del mundo de los tiempos de Noé da idea de la condición inmoral de aquellos días. Las expresiones del pecado eran graves, incrementándose día a día. Génesis capítulo 6, versículo 12 dice: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. La sociedad era una sociedad licenciosa, practicando todo tipo de vicios y degeneración, corrompiendo la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 11, la primera parte dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios. Note que esta corrupción tiene que ver con la negativa de aceptar las normas morales dadas a los hombres a través de la conciencia, como nos muestra en el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 1 y los versículos 18 al 32. Además era tiempo de violencia generalizada. Génesis capítulo 6 versículo 11 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Este es un ejemplo de esa violencia, era el modo amenazante con que Lamet advirtió a sus mujeres y la razón que les dio para que le temieran. Génesis capítulo 4 y versículo 23 dice: Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Zila: Oíd mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Tengas en cuenta que era un tiempo de olvido de Dios, a pesar de la predicación de Noé, ya que ellos seguían con su vida habitual de desenfreno, sin preocuparse de la advertencia del predicador. Esto sí, se preocupaban de sus intereses y pecado, ignorando por otro lado abiertamente a Dios. Mateo, capítulo 24, versículo 38 dice: Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. También era un tiempo de maquinación de maldades. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón, esto es, el centro del control de la vida del hombre, lugar de su voluntad, deseo y emociones, estaba orientado tan solamente a cosas perversas. Aunque es cierto que por propia naturaleza está en toda ocasión orientado al mal, pero en los tiempos de Noé, sin embargo, sus manifestaciones eran notoriamente perversas.
La decisión divina, luego de años de paciencia, determinó exterminar de la tierra la vida a causa del incremento del pecado. Génesis, capítulo 6, versículo 7 dice: Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres, que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y tengas en cuenta que de todo aquel mundo solo 8 personas, entre las cuales estaba Noé, de ahí que en el texto griego se lee literalmente al octavo Noé, se salvaron del diluvio guardados por Dios. La provisión hecha del arca salvadora, donde tuvieron refugio tanto ellos como los animales seleccionados, les permitió pasar sobre las aguas que judicialmente Dios envió sobre el mundo antiguo. Y note cómo a Noé se le llama aquí pregonero o predicador de justicia. La manifestación de la gracia tiene que ver con el envío de alguien que anunció durante un siglo que Dios enviaría juicio sobre el mundo. Este servicio distinguido al que fue llamado es el resultado de la gracia, ya que el hombre, por perfecto que sea, nunca será acreedor del favor divino. Dios le otorga soberanamente el privilegio de ser su vocero, es decir, pregonero suyo ante los hombres. En la Biblia se le llama varón justo. Además se dice que era perfecto en sus generaciones y se añade que caminó con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. Por otro lado, el calificativo de justo corresponde a los nacidos de nuevo por medio de la fe. Era, por tanto, heredero de justicia. En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos capítulo 11 y versículo 7 dice: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Note que ser perfecto no supone impecable, sino de buen testimonio delante de todas las personas que le conocían. Hay un notable contraste con el mundo que le rodeaba. En medio de una sociedad corrompida en todas las facetas de la vida, había un hombre que vivía santamente, ajustándose a las demandas de Dios. Y nótese que quien da testimonio de Noé es Dios mismo. Esto quiere decir que Noé no era un hipócrita que aparentaba una vida de piedad, ya que este hombre caminaba con Dios. Solo se da este testimonio de su bisabuelo Enoc. Tenía que ser un creyente que vivía en santidad, ya que Dios solo mantiene comunión con quien es piadoso y además expresa un temor reverente delante de él. Isaías, capítulo 66, versículo 2 dice: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Salmo 119 y versículo 20 dice: Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Note que Dios comunicó a Noé lo que iba a acontecer en el mundo. Cuando le dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 13. Y además le indica la única forma de salvación. Génesis capítulo 6, versículo 14 y versículo 19 dice: Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca
y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. La obediencia de Noé al mandato de Dios no tuvo dilación alguna. Génesis capítulo 6, versículo 22, la segunda parte dice: e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero frente al juicio que se aproximaba, la buena nueva estaba en la gracia de Dios que proveía la salvación por fe en el anuncio divino. Dios llamó a un cambio de orientación y de vida por medio de Noé, ya que era un mensaje sobre el pecado, ya que su tema era la justicia de Dios. El Espíritu Santo actuó durante la predicación de Noé, como se ha considerado ya en la primera epístola de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 20. La predicación tenía que ver con la gracia, ya que según el apóstol, el Salvador fue presentado de alguna manera en ese tiempo. Él no podía hablar de Cristo y la cruz, como se puede hacer en el día de hoy, pero señalaría a los pecadores con claridad que sólo podrían ser salvos volviéndose a Dios en fe, único modo de recibir la salvación en cualquier tiempo. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A aquellos se le pedía solamente que creyesen el mensaje de Dios y se volviesen a Él. Pero note que sorprende ver el poco resultado de aquella predicación, ya que dice Pedro que el octavo fue Noé, esto es, solo 8 personas de todo el mundo fueron salvas por creer el mensaje de Dios. Estos incrédulos son los espíritus encarcelados que esperan el día del gran trono blanco, como señala Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 11 al 15, de los cuales se ha tratado anteriormente en la primera epístola de Pedro capítulo 3 y versículo 19. Aunque aparentemente el juicio divino no se manifestaba, llegó el momento en que había dispuesto y el diluvio fue enviado sobre el mundo. De manera que si el juicio condenatorio para los ángeles se va a producir, si el juicio sobre el mundo antiguo tuvo lugar, nadie debe de dudar que el que está preparado para los falsos maestros va a tener lugar inexorablemente en el tiempo dispuesto por Dios. Continuará con el versículo 6, donde dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Ahora el apóstol toma un tercer ejemplo de juicio divino, señalando a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dentro de lo que suele de denominarse como la Petápolis, situadas en la llanura del Jordán, como señala Génesis capítulo 13, versículo 2, capítulo 14, versículo 8, ya que estaban situadas en las proximidades del Mar Muerto. Y nótese que no hace falta tampoco extenderse más aquí en poner de manifiesto las perversidades de aquellas ciudades. Sin embargo, era tan grave que clamaba al cielo. Génesis capítulo 18, versículo 20. La perversión en materia moral pasaba, entre otras cosas, por la práctica de la homosexualidad, en una promiscuidad absoluta. Este pecado está puesto de manifiesto cuando los habitantes de la ciudad pretendían conocer a los varones que Lot había recibido en su casa, sin saber por otro lado que eran ángeles, haciendo gran violencia para tratar de conseguir
hasta que fueron cegados por la acción de los ángeles. Génesis capítulo 19, versículo 5 en adelante. De este pecado se generó la palabra sodomía y sus derivados, que se refería a vicios contra natura. Note que en muchos países fue sustituido por el nombre de homosexualidad. Pero Pedro afirma que Dios condenó a esas ciudades reduciéndolas a cenizas. La Biblia describe el castigo divino sobre ellas cuando hizo llover azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25. Y de ahí la expresión de Pedro que las redujo a ceniza. Ese juicio divino está registrado como ejemplo de lo que deben de esperar quienes quieran vivir o actuar impíamente. Es decir, los que proscriben a Dios de su existencia y viven contraveniendo voluntariamente sus disposiciones. Sin embargo, algunos hablan de falta de gracia divina para aquellas ciudades, pero Dios estuvo dispuesto a perdonarlas si hubiera encontrado entre ellas tan solamente 10 justos. Y note que esta es una solemne advertencia a los atrevidos que desafían a Dios practicando la injusticia y llevando vidas opuestas a la correcta forma, no sólo de la moral bíblica, sino de la ética natural propia de los hombres. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. En el ejemplo anterior del diluvio, Dios libró de la muerte a 8 personas, y en este caso solo libró a Lot y a sus 2 hijas. A él le da el título de justo, lo que indica que era un creyente como lo había sido su tío Abraham. Para algunos es contrario este calificativo a lo que fue la conducta de Lot, ya que se suele ver en él a un hombre de carácter egoísta e incluso mundano. La razón que se aduce es que escogió la llanura del Jordán, porque era una excelente pradera y él tenía muchas ovejas. Sin embargo, es dejar de ver que Abraham le dio la opción de escoger el lugar que mejor le pareciera para ir él en sentido contrario y separarse uno del otro. Por tanto, no hubo tal egoísmo, simplemente eligió como mejor le pareció, como señala Génesis capítulo 3 y los versículos 5 al 13. También, alegorizando el texto bíblico, se le califica de mundano, porque extendiendo sus tiendas, esto es, moviéndose con el rebaño, llegó a Sodoma y se asentó allí. Génesis capítulo 13, versículo 12 dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mientras que Dios llamó a Abraham para que saliese de Ur y fuese a donde él le indicara, no ocurrió lo mismo con Lot, ya que simplemente acompañó a su tío hasta aquel lugar donde tuvieron que separarse. Y aplicando el criterio humano y juzgando la actividad de Lot, se le acusa de convivencia con la pecaminosidad de los de Sodoma, puesto que, para librar a lo visitante de las intervenciones de los hombres del lugar, ofreció a sus 2 hijas para satisfacer la perversidad de aquellos, cuando dice: He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca.
solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Génesis capítulo 19, versículo 8. Debe de observarse que sin duda era una debilidad de Lot, pero no es menos cierto que bajo su responsabilidad estaban aquellos quienes había acogido en su casa. El entorno social del entonces hacía que el hospedador tuviera que mantener en seguridad a los que había hospedado. Y del mismo modo se le acusa de falta de fe, porque demoraba su salida de Sodoma, cuando los ángeles le instaban a hacerlo, como nos muestra en Génesis capítulo 19, versículos 15 al 22. Pero, ¿quién no ha tenido falta de fe para ejecutar lo que era incomprensible humanamente hablando? Jesús llamó a los discípulos hombres de poca fe y estaban continuamente a su lado. Note que es fácil acusar cuando se aprecian las cosas desde el exterior y no desde el lugar del problema. La máxima acusación en la aparente inmoralidad o, si se prefiere, perversión al tener relaciones íntimas con sus dos hijas, como dice Génesis capítulo 19, versículos 33 al 38. Pero no se aprecia que cuando eso ocurrió lo había sido emborrachado por sus dos hijas, hasta el extremo de ser inconsciente de lo que hacía, de modo que no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. ¿Acaso es permisible la embriaguez? Por supuesto que no, pero trajo la consecuencia del insecto cometido. Con todo, la condición justa de Lot consistía en sentirse abrumado por la conducta lasciva de aquellos perversos de Sodoma. No es que no practicase los vicios y que ellos ejercían, sino que el alma suya se abrumaba, sentía un peso aplastante por la perversión moral de los ciudadanos de aquella ciudad. El odio al pecado es prueba de ser creyente, como por ejemplo nos dice en el Salmo 97, versículo 10, en Proverbios capítulo 8, versículo 13 y en Romanos capítulo 12, versículo 9. El apóstol Juan afirma que quienes practican el pecado no han conocido a Dios ni lo han visto, ya que todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 6. El siguiente versículo da una evidencia clara de que Lot había creído a Dios y era justificado por él. Pedro cierra la cláusula indicando que Dios libró a Job de la nefasta conducta de aquellos, lo preservó de pecar en forma violenta y degradante, pero además lo libró de morir abrasado como ocurrió con todos los que vivían en la ciudad. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio, y durante ese tiempo Noé ministró como heraldo de la justicia divina. La civilización de los gentiles se había corrompido tanto que fue necesario que Dios le exterminara de la tierra. Dios salvó solo a 8 personas, Noé y su familia, porque tuvieron fe en Dios, como nos muestra en la epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero sin embargo nadie creyó el mensaje de Noé.
Jesús dijo claramente que las personas disfrutaban de sus vidas habituales hasta el mismo día en que Noé y su familia entraron en el arca. El Evangelio de Lucas, capítulo 17 y los versículos 26 y 27 nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Sin duda, hubo abundantes expertos que se reían de Noé y le aseguraban a la gente que una tempestad de lluvia era algo imposible. Ahora bien, ¿alguien había visto una alguna vez? Los maestros falsos de la época de Pedro usaban el mismo argumento para probar que el día del Señor no vendría, como muestra en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos 3 al 5, donde dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Amigo y amiga oyente, ignorar a Dios voluntariamente es de necios, ya que la misma palabra de Dios así nos lo muestra en el Salmo 14, versículo 1, donde dice: el necio en su corazón no hay Dios. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, no ignores tú tampoco, como los antediluvianos, como aquellos que estaban en Sodoma y Gomorra, no ignores tú a Dios. Y acepta el regalo de la gracia divina, que es la salvación en Cristo Jesús, ya que Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Este es el amor de Dios hacia ti. Esta es la gracia divina y la mano extendida de Dios para que no te pierdas y tengas salvación y vida eterna. Te invito, pues, a que puedas hacer una oración conmigo si antes nunca la has hecho, y repite y di: Dios eterno, no quiero olvidar tus advertencias, ni tampoco no creerlas, sino que creo firmemente que tú siempre das una oportunidad a todo hombre y a toda mujer para que venga a ti en arrepentimiento. Yo ahora vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto a ti, Jesucristo, tú que eres el Hijo de Dios, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.